Junto a su sexto informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión dos iniciativas de ley, una para la reforma laboral y la otra para reformar la ley de contabilidad gubernamental. La primera incluye contratos de aprendizaje, el pago por hora, la contratación por terceros y la rendición de cuentas por parte de los sindicatos, lo que los priistas rechazaron en la reforma anterior. La reforma a la ley de contabilidad gubernamental obligaría a la rendición de cuentas a los estados y entidades públicas del país desde el nivel municipal al estatal, y con ella se intenta evitar el desvío de recursos hacia actividades electorales o hacia los propios gobernadores que simplemente se clavan el dinero, así de sencillo. Esa es parte del mecanismo. ¿Qué es lo que hace Felipe Calderón? Pues yo creo que algo que tiene que ver específicamente con un acuerdo con Enrique Peña Nieto, y creo que este es el primer acuerdo de la transición, que es decir, bueno, perfecto, Peña Nieto habló de la Comisión de Transparencia, de aquella que va a luchar contra la corrupción, de aquella otra que tiene que ver específicamente con la contratación de publicidad con los medios, todo esto por todo el asunto de la supuesta relación Peña-Televisa, etcétera, etcétera. Ahí está la apertura en ese sentido, y a partir de esto, bueno, pues simplemente Calderón dice, ahí van mi reforma laboral, que la bloquearon los priistas, que la sacaron precisamente los diputados que estaban cercanos a Peña en la legislatura anterior, y por otro lado la ley de contabilidad gubernamental, que ese sí es algo así como decirle a los gobernadores, se les acabó el 10 de andar pues creando contabilidades falsas en paralelo para hacer lo que quieran con el presupuesto que se les entrega por parte de la Federación, ¿no? Sí, yo creo que lo primero sería recordarle al auditorio que en la modificación que hubo en la reforma política que se acaba de aprobar, se creó la figura de iniciativa preferente, es decir, el presidente de la República tiene hasta 2 iniciativas que puede enviar en cada periodo ordinario de sesiones, donde están obligados los diputados y senadores a discutir la iniciativa y aprobarla o rechazarla en el transcurso de un mes. Entonces, estas son las iniciativas que está aprovechando Calderón y envía. Lo que no se les ocurrió bien en la reforma política es que esto de mandar las iniciativas preferentes podría coincidir con el arranque de una legislatura. Y ahí tenemos un problema. Ahorita ya recibieron las iniciativas, el tiempo está corriendo, ya llevamos ahorita 4 días del mes, y no hay comisiones todavía instaladas en la Cámara de Diputados, y las comisiones son las que revisan las iniciativas. Entonces les urge crear la comisión de trabajo y la comisión de presupuesto para que entonces puedan empezar a trabajar. Eso están en la discusión de la interpretación de la ley. Así es, que si la Junta de Coordinación Política igual lo puede y se hacer. echan un mes y dicen, bueno, vamos a posponer un mes esto porque no estaba previsto, no importa. En cualquier caso, de aquí a diciembre van a tener que decidir al respecto de estas 2 iniciativas. No sé si hay un acuerdo o no entre el presidente que se va y el que viene, yo no estoy absolutamente seguro. La iniciativa de reforma laboral que el PAN hizo fue rechazada, como tú bien decías, por el PRI, y el PRI creó otra que también tiene flexibilidad laboral y demás, pero que no se mete con sindicatos. Esa ya no entró nunca, la estuvieron posponiendo. Yo no sé si el señor Peña Nieto quiere enfrentarse con los sindicatos o no en este momento, y si esta iniciativa pues, de prosperar le puede ir generando dificultades o más bien le abre el camino. Entonces no sé si esta iniciativa va en un acuerdo o no. La otra, la de contabilidad gubernamental, tiene el mismo efecto con los gobernadores. Si estas 2 iniciativas fueran aprobadas, indudablemente el presidente va a tener mucho más poder a partir del 1 de diciembre que el que tiene hoy. Si esto fue un acuerdo o no, no lo sé, pero el resultado final podría ser muy positivo. El costo político se lo llevaría Calderón, y todo está en manos de Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones para que en sus bancadas, que son las relevantes, decidan si esto sale o no. Los demás partidos en este caso no pintan mucho, ¿no? Lo que pasa es que estas reformas o estos proyectos e iniciativas que envía el presidente Calderón tienen la ventaja de que ya se conocen, o sea, esto ya se ha discutido desde hace mucho tiempo, y entonces en ese sentido uno pensaría que con 30 días por cada una sería suficiente para aprobar o rechazar, porque no, esto no es un pasaporte para que las aprueben.
Sin embargo, yo lo que veo es, yo francamente no me queda muy claro que vaya a haber esta disposición del equipo entrante, del equipo Peña Nieto, de generar un enfrentamiento con las fuerzas vivas que son los sindicatos y los gobernadores. A mí me parece que lo que sí puede ocurrir es ¿no? que haga ya una serie de modificaciones que probablemente van a salir los resultados de estas reformas que yo creo que tienen buen chance de aprobarse precisamente porque se han discutido un buen tiempo, pero en una versión relativamente light, ¿no? Y eso pues probablemente va a disminuirle los efectos. Sobre todo, creo yo que en la reforma de la contabilidad de estados y municipios, me parece que es fundamental, porque no es solamente un aspecto contable, es manejo de efectivos, saber dónde se van los recursos, Creo en qué se gastan, de control. Yo creo que ahí, bueno, y le da un mecanismo administrativo claro. al equipo de Peña Nieto, pues realmente para tener unas palancas, digamos, ¿no? que le pueden servir en las negociaciones con los gobernadores y los presidentes municipales. Este es un proceso que ya estaba en marcha, es decir, Así la es. homologación de la contabilidad de los estados ya estaba y no la han hecho, se están haciendo guajes. Entonces, esta ley lo que haría es obligarlos a hacerla. Si realmente no fuera tan importante, pues entonces esto ya estaría hecho, ¿no? O sea, sí quieren los señores gobernadores seguirse llevando la lana. Eso sí es cierto, Sí, pero sí. digamos que la primera decisión desde el punto de vista del presidente del PRI ahora, digamos, el presidente de la República priista sería decir, señores, ahora se someten y los diputados votan a favor. Veremos si lo hacen o no. Ahí yo creo que todavía habría un voto de confianza al presidente entrante por parte de sus gobernadores y en ese sentido pasaría. El problema es el otro, yo creo, el problema es qué hace la Cámara de Diputados priista, o sea, qué hacen los diputados, más bien los diputados priistas de la Cámara, al votar una reforma laboral que permitiría entrar a auditar las arcas de los sindicatos. Es que eso lo puedes corregir en la discusión de la comisión, lo revisan y ven que no hay condiciones y demás y le ajustan No, yo tantito. entiendo, pero entonces no le van a entrar a eso, lo que dice Mauricio. Bueno, vamos a ver, si tú tomaras la decisión de poder vigilar sindicatos y tienes la decisión de vigilar gobernadores, ya no hay ninguna excusa para no tener una reforma fiscal, que eso es lo que a final de cuentas se necesita. Entonces, sacar estas dos ahorita te abriría la puerta para que en octubre hubiera una propuesta de reforma fiscal seria. Entonces, hay varias cosas que se pueden encadenar. Yo no digo que así vaya a ser, pero existen posibilidades de que esto fuese en esa dirección. Ese sin duda sería el escenario ideal. Lo que pasa es que, bueno, la resistencia, pues existe desde hace Sin duda, ahora, los dos coordinadores del PRI vienen de la parte del sector popular. No son sindicalistas, no son cercanos a estos grupos. Los grupos sindicalistas tienen cada vez menos presencia. Y les pueden doblar la mano. Hay la posibilidad, no de doblar la mano, pero de negociar, mano. Bueno, pues es eso, ¿no? Ahora, hay algo que vale la pena destacar con el auditorio, que es el presidente Peña Nieto tiene pendiente enviar también algún proyecto sobre transparencia en estados y municipios. Yo creo que también hay que ver en qué consiste eso, cómo complementa la iniciativa que ya presentó el presidente Calderón, porque ahí sí me parecería que pues mucha coincidencia como para que no hubiera habido pues una plática previa, una coordinación y un acuerdo, como decía Israel hace rato, ¿no? Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes la prueba enlace, finalmente resultados que pues demuestran que algo ha cambiado en la educación en este país en los últimos años. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Educación Pública presentó los resultados de la prueba enlace que se aplica por 7ª ocasión en todo el país. Su titular, José Ángel Córdoba Villalobos, dijo que hubo avances y que se cumplieron 3 de las 4 metas que había planteado el propio presidente de la República. Reconoció que los retos aún son grandes y que 6 de cada 10 niños de la primaria y 8 de secundaria se encuentran en los niveles insuficiente y elemental. Muy atrasados todavía, pero cambios que implican pues sí, un avance que yo todavía no me explico. Es un avance, en mi opinión, espectacular, Israel. Es una transformación increíble lo que ocurre, en particular en matemáticas. Si los datos de la prueba enlace que se acaban de publicar se confirman en el examen PISA que se hizo más o menos en las mismas fechas, pero que se publica hasta el próximo año, es una evaluación internacional, probablemente esta sea la transformación educativa más importante en el mundo en los tiempos recientes. ¿A qué se debe? En mi opinión, se debe fundamentalmente a que ya estamos midiendo.
Es decir, antes no teníamos la más remota idea de lo que pasaba, nadie vigilaba nada y en el momento que tú empiezas a medir algo, pues ya te das cuenta si está saliendo bien o no. Pero algo hiciste para modificar la medición. Simplemente medir te hace que empieces a hacer las cosas de manera distinta, pero además de esto, como sabemos, además de la prueba enlace y escala, está la Alianza por la Calidad de la Educación. Ha habido cambios, hubo una reforma en la educación secundaria, hubo cambios de currícula en educación primaria, se han estado utilizando distintas cosas en la carrera magisterial. Sí hay una serie de cosas que se han hecho, probablemente no todo esto esté dando los mismos resultados, pero el efecto final, en mi opinión, es verdaderamente espectacular en el caso de matemáticas, no así en español, y en ciencias todavía no tenemos mucha evidencia. Sin embargo, yo quisiera subrayar brevemente que sí, es muy bueno que haya una medición como esta de la prueba enlace, la prueba PISA, pero eso no es suficiente para tener una evaluación. Yo creo que esto lo que nos ayuda es a poder rascarle, a identificar qué es lo que está sucediendo atrás de ello. Son los textos, son los programas, son los maestros, es todo junto. Yo creo que eso vale la pena. Tenemos algunas gráficas en donde se presentan pues, los resultados, como señalaba Macario aquí en esta gráfica de los niños de sexto de primaria, y vemos cómo efectivamente los porcentajes de insuficiente y elemental se reducen de manera muy significativa. Inclusive si tomamos en cuenta, y los porcentajes de bueno y excelente, que son la porción azul y la porción morada de cada una de las gráficas, pues se elevan de 14 a 40% en un periodo escasamente de 6 años. Esto para mí es espectacular. Es decir, en 7 años, de 2006 a 2012, tú pasaste de tener 14% de los niños en nivel bueno y excelente a tener 40%. Es 3 veces más. Esto es una transformación, en mi opinión, brutal. Ahora, esto que estamos viendo aquí en primaria, lo vamos a ver en un momento más en secundaria, es todavía, a mí me parece, más espectacular. Esta transformación de bueno y excelente que estábamos viendo ahorita, la franja iba creciendo, pero en particular la franja morada, esa de excelencia, que es para mí clave. Es decir, los jóvenes que están en nivel de excelencia son los que en el futuro se van a convertir en los líderes de la sociedad. De ahí vienen pues, los investigadores, los profesores, los emprendedores e incluso los políticos. Siempre nos quejamos que no hay políticos. Bueno, pues es porque no tenemos de dónde. Ahí están los resultados de secundaria, que es lo que también mide la prueba PISA. De 2006 a 2012 pasamos de tener 4% de niños en nivel bueno y excelente a tener 20%. Estamos multiplicando por 5 el número de niños. Pero si tomamos nada más los de excelente, que son los moraditos de la figura, pasamos de tener 0.4% a 6%. Esto significa que pasamos de tener en el 2006 5,000 niños de excelencia de un total de 1.300.000 niños en ese nivel. Solo 5,000 estaban en excelencia y en este año hay 75,000 en excelencia. Sin embargo, 5 veces más. Así es. Sin embargo, antes de que se mueva la gráfica, sí me gustaría destacar ese 80% que aparece en la última barra, porque ahí es donde tenemos todavía los niveles de insuficiente y elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos avanzado, es lo que está subrayando Macario, me parece que sí hemos avanzado muchísimo, pero todavía 4 de cada 5 niños están de jóvenes están en insuficiente y elemental, y eso pues lo que significa es que hay muchísimo camino por recorrer, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, nadie dijo que se haya resuelto por completo, pero la transformación sí es muy significativa. Es decir, tú estás rescatando de golpe 300,000 niños que antes eran insuficientes y ahora están en nivel bueno. 300,000 niños. Esto es un montón de niños. Y lo estamos haciendo cada año. Esto es verdaderamente una transformación. Yo quisiera que todos salieran en excelente, pero eso no ocurre ni siquiera en Finlandia, ¿no? Hay una grafiquita que hice precisamente del número de niños que están saliendo en niveles de excelente en secundaria y primaria. La franja azul que ven ahí es cuántos niños salen del sexto de primaria en nivel de excelente, y la barrita de color anaranjado que está junto es esos mismos niños 3 años después. ¿Cuántos siguen siendo excelentes? Como pueden ver, se pierden en secundaria algunos de los niños en excelencia, pero sigue siendo interesante. Ahora, con los que hasta ahorita salieron en 2010, 2011 y 2012 de primaria en nivel de excelencia, y suponiendo la misma eficiencia hacia adelante, vean de qué tamaño es el incremento. En vez de tener 75,000 niños en excelencia que tenemos hoy,
en 3 años vamos a tener ahí un nivel de 200,000 niños en nivel de excelencia. Es decir, la ruta por la que vamos para mí es espectacular. Estas franjas amarillas no han ocurrido, son lo que podría ocurrir, pero me parece que es interesante verlo porque sí es un crecimiento verdaderamente espectacular. Yo celebro que Macario esté así de entusiasmado porque no lo vemos con frecuencia en esa forma. Es que él siempre estuvo en las... Pero él siempre estuvo en el de excelencia, eso no tengo ninguna duda. Pero a lo que voy es, y no es en ánimo ni en demérito de los resultados, pero la gran pregunta es, todos estos jóvenes de secundaria que dentro de 6 años van a empezar a ingresar a la fuerza laboral y que están en este 80% de eficiencia, pues tienen sus repercusiones sobre la parte económica, ¿no? Yo creo que ese es indudable el impacto. Para mí eso es lo que es relevante. Esta transformación nos va a permitir, ya lo decía el presidente en estos días que ha estado festejando que producimos más ingenieros que Brasil y que Canadá y que no sé cuántos. Bueno, pues ahora vamos a tener ingenieros que sí van a saber sumar porque están saliendo en nivel de excelencia. Esto no ocurre en español, vean, este es el efecto en español. También hay una transformación muy significativa. Aquí nada más aparecen los que están en insuficiente y elemental, que es la franja morada, y bueno y excelente es la franja verde. Y también se reduce la diferencia, es decir, en vez de ser 20% en bueno y excelente, ahora es 40%, se duplicó. Sí es un cambio también significativo, pero no es 3 veces como en el caso de matemáticas, nomás 2. Y la parte de excelente, que aquí no viene graficada, no crece. Se mantiene de 0.4 que estábamos en el 2006 a más o menos 1% ahorita. Hay un crecimiento, pero no es el crecimiento brutal de matemáticas. Entonces, en español, en primaria teníamos este avance que acaban de ver, pero en secundaria se nos vuelve a caer. Y la caída en español en secundaria es muy significativa. Creo que también viene una gráfica al respecto. Ahí está. Y ahí es, esta caída de español sí es muy seria. Hice la misma secuencia de ver qué pasaba con los que terminan sexto de primaria y llegan a secundaria. Ahí no estamos mejorando. Aquí otra vez sí hay una mejoría, ¿no? De 15% a pues, más o menos 20% de niños en bueno y excelente en secundaria, pero es muy chiquito eso, ¿no? Ahí no estamos teniendo éxito. Así es, y bueno, yo creo que vale la pena convidar al auditorio a que en la medida de lo posible consulte la página de Enlace, porque ahí cualquier persona puede hacer un pedazo de la prueba de Enlace y vale la pena hacerlo tanto en la parte de matemáticas como en la parte de español, porque yo he escuchado y he leído muchas críticas de que no se sirven estas pruebas necesariamente para medir el conocimiento, y por experiencia propia les puedo decir, a mí me parece que sí sirven y pues es una buena prueba. Pero ¿por qué español y matemáticas? Algo pasa en donde... ¿Por qué la diferencia entre los dos? No estoy seguro, no tengo información detallada de qué está ocurriendo. La caída que tenemos de sexto de primaria a primero de secundaria, se nos pierde la mitad de los excelentes, tanto en español como en matemáticas. Pero en el transcurso del tiempo, en matemáticas esta caída se ha ido cerrando, como que la reforma que hubo en secundaria sí está teniendo algún impacto. Hay más preocupación por el asunto de matemáticas que por la lectura. Sí, bueno, lectura se está haciendo ahora un programa especial. Yo espero que esto vaya a tener algún impacto hacia adelante. Pero yo quisiera recordar lo que dice ahorita Mauricio. Decía, hay muchas personas que dicen que esto no sirve para medir. Hay un montón de gente que se queja de cualquier cosa. Cuando la prueba PISA nos mostró que teníamos un problema muy significativo en educación, todo el mundo dijo, ahí está, hay un problema. Usamos los mismos métodos, el mismo tipo de examen con algunas variantes, y ahora vemos que los resultados son mejores y entonces dicen, no, es que esas pruebas no sirven. No. Estamos midiendo más o menos lo mismo. Evidentemente esto no mide todo el conocimiento, pero para la habilidad verbal y cuantitativa estos exámenes son razonablemente útiles, y lo que nos están mostrando es que tenemos un avance muy significativo que todavía puede ser mucho mejor si logramos, como bien decía Mauricio, identificar qué cosas son las que funcionaron e irlas perfeccionando. Y que en esta lógica, en unos cuantos años podremos estar cambiando. En otra cosa. Revirtiéndolo, que sean más los niños de bueno y excelente, ¿no? De los deficientes. Te digo que Peña Nieto trae harta suerte, maestro, me cae. Macario Schettino, Mauricio González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.